Buenas a todos, a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos estén bien. Nuevamente aquí con este pequeño ejercicio aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Este es un ejercicio que yo tengo aparte. Yo me congrego en la asamblea y allá donde recibimos las enseñanzas que quiere el Señor que nosotros escuchemos en los ministerios y en las conferencias, y lo que el Señor nos habla a través de su palabra, no con una voz audible. Tenemos el Espíritu Santo y comprendemos lo que Él requiere para con los creyentes de esta dispensación de gracia, y para con los que no son salvos, que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo para obtener salvación y vida eterna. Quisiera hoy leer unas escrituras nuevamente, pero quisiera cantar en el himno 426, 2 estrofas. La primera y la cuarta estrofa. Este es de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. 426. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser, y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Mas no habréis de alcanzar su tesoro de amor si rendido no vaya al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Vamos a leer en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un creyente joven y él creyó a la predicación del apóstol Pablo, pero ya él estaba instruido desde su niñez por sus familiares, por su abuela, por sus familiares, en lo que es la doctrina. Pero Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8, quiero abreviar. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí ha sido encomendado. Fue encomendado al apóstol Pablo. Quisiera leer el versículo
15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Segunda de Timoteo. Quisiera leer en primera de Timoteo también, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que vayan al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 4. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar tanto a los que somos salvos como a los que no son salvos. Nosotros, cuando los discípulos, el Señor los escogió para un ministerio, y el Señor no se equivocó en escogerlos a ellos. Él los salvó y ellos cumplieron todo su ministerio. El Señor nos salvó a nosotros, no nada más para que estemos, solamente nos congreguemos y estemos, por ejemplo, en nada más yendo para ministerios, conferencias. No, Él nos salvó para que anunciésemos el mensaje de salvación a los que no son salvos. Pero sabemos que esto trae vituperio cuando uno habla de la verdad y predica sobre la doctrina, porque la salvación viene acompañada con la doctrina. Y ahorita estamos viviendo en tiempos en que la doctrina ha sido despreciada, la doctrina bíblica, y se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias y enseñan la doctrina a la manera de ellos, y han formado tantas sectas que cada una tiene una distinta manera de congregarse y ligan lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo y se van a prácticas que están en el Antiguo Testamento. Lo que quiero decir, como que no quiero que empequeñecer el Antiguo Testamento, porque la Escritura dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre en justicia. No estoy citando bien porque no la estoy viendo, yo soy un poco olvidadizo, pero los que tienen conocimiento de las Escrituras saben que el Antiguo Testamento complementa el Nuevo, porque el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo,
y el Nuevo está escondido en el Antiguo Testamento. Pero los creyentes de la antigüedad se congregaban, eran en templos, y ellos no se estaban congregando en congregaciones, en asambleas como nosotros nos congregamos ahorita, y la doctrina no la practicaban ellos de esta manera como nosotros la practicamos ahorita, porque ellos se congregaban en templos. Lo podemos leer en Lucas, cuando el Señor ya resucitó. Dicen que está en el Lucas, en el último capítulo 24, versículo 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ellos se congregaban todos los días porque ahí donde alababan al Señor. El creyente, cuando cree, la primera fase de su vida es el agradecimiento, y por eso estaban alabando y adorando a Dios. Imagínense que ellos vieron al Señor Jesús, al Señor resucitado, y se cumplieron las escrituras, y ya ellos estaban preparados para un ministerio. Ya el Señor previamente los había preparado con sus enseñanzas, parábolas, y Él les enseñaba y los llamaba aparte, y en particularmente les declaraba todo a ellos. Hay unos que dicen que ellos todavía no practicaban la doctrina, pero el Señor sí les enseñó la doctrina. Él enseñó, por ejemplo, les enseñó sobre sembrar la semilla. Ese es uno de los puntos principales de la doctrina apostólica, la predicación. Él les enseñó a orar. Esto también está en las prácticas doctrinales de nuestros días de hoy. A donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo. Ya el Señor, cuando dijo esto, Él estaba ya hablando de un futuro, de una iglesia que se congregaba, que se iban a congregar al nombre del Señor Jesucristo. Estaba enseñando la doctrina del matrimonio, la doctrina del amor los unos a los otros, perdonar los unos a los otros. Todo lo que nosotros vemos en las cartas primera, segunda y tercera de Juan, vemos en cada una de estas cartas que acabo de leer. Aquí están las enseñanzas del Señor Jesucristo, y para nosotros los salvados no es gravoso entenderlas y practicarlas, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces vemos que ellos se congregaban en los templos, y esto también después que el Señor resucitó, después que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, que ese fue un evento histórico en el día de Pentecostés. Después vemos la primera predicación que hizo el apóstol Pedro, a donde recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, si leemos más adelante, y dice, y perseverando unánime cada día en el templo. Cada día se congregaban, tenían una práctica de congregarse todos los días, y esta era la etapa de oro de la iglesia. Entonces vemos que empezaron a predicar y empezó a crecer los discípulos, porque dice más abajo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos que después el Señor salvó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue una de las piezas clave para que el Señor le transmitiera a él lo que era la doctrina apostólica, y a los discípulos y a otros creyentes. Aquí hay muchos creyentes que también ayudaron en la obra, que no están aquí en las Escrituras, pero si nosotros leemos al final de cada una de las cartas, vemos las salutaciones, y vemos en cada una de las cartas los creyentes que eran colaboradores con aquellos que llevaban el mensaje. Era el apóstol Pablo los recordaba
en las salutaciones. Y habían familias que eran colaboradoras con los hermanos para llevar el mensaje de salvación. Entonces vemos todo el compendio de doctrina que no es difícil para nosotros. Nosotros fallamos ciertamente en esto, pero nosotros vemos que en estos tiempos hay muchas congregaciones y el Señor nos dice que no nos dejemos de llevar de diversas doctrinas. Son distintas y ligan lo que es lo que está en el Antiguo Testamento con el Nuevo. Entonces, la primero principal es, después de creer, la doctrina. Y está aquí todo por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Leí porque lo primero que manda es a predicar. La predicación es para que las personas se arrepientan y crean y sus pecados sean perdonados, crean en el Señor. Entonces vemos que la ley es la que hace despertar al pecador. Por eso es que hay que hablar sobre el pecado, sobre la condición del pecador, su destino, a donde le espera si se va sin salvación. Y ahorita hay muchos que se creen justos y Dios no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores para que procedan al arrepentimiento. Por eso lee aquí, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Cómo pude yo entender que iba a espaldas de Dios? Cuando escuché la ley de Dios. La ley de Dios es justa, santa, y sabía que ya entendí que andaba a espaldas de ella, y esto me produció temor en mi corazón, y sabía que había un lugar de condenación eterna que me esperaba si me moría sin haber creído en el Señor. Mire, una persona en la tierra puede arrepentirse de sus pecados, puede hacer que deje en el 99% de pecar y pueda vivir una vida muy recta, pero si no cree en el Señor Jesucristo, para el perdón de sus pecados, está perdido igualmente, va al lugar de condenación eterna. Cuando nosotros creímos en el Señor, nuestros pecados fueron perdonados, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vemos que después que la persona cree, entonces el apóstol Pablo recomendó a Timoteo, que estaba siendo atacado y necesitaba ser fortalecido. Entonces el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos a los muertos en su manifestación en el reino, que prediques la palabra. Está por menos pidiendo que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros en nuestros lugares de trabajo, cuando salimos a algún lugar, podemos llevarle y enseñarle la palabra de Dios a alguien, hablarle del Señor, y también le podemos dar algún folleto o algo en nuestros lugares de trabajo, y en la congregación es donde nos reunimos, y ahí también se predica y se enseña la palabra de Dios. En muchos lugares esto no se practica, porque son diversas doctrinas, pero en las asambleas se practica. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia reprende. Nosotros necesitamos ser reprendidos, redarguidos, exhortados, y tenemos que escuchar de la doctrina, porque nosotros somos olvidadizos. Y aquí dice: vendrán tiempos cuando no querrán sufrir la sana doctrina. Mira, cuando se empieza a hablar de la doctrina, hay muchos que salen como que fuesen comido limón y salen con las caras arrugadas,
A veces uno se puede molestar, pero es la palabra de Dios que nos manda a seguir lo que es la doctrina, y en las asambleas, todas las asambleas siguen el mismo patrón bíblico. Entonces, el que cree en el Señor tiene que anunciar el mensaje de salvación a otros y practicar la doctrina. Y cada uno de nosotros recibimos enseñanza de otro, y después cuando los demás van siendo instruidos, van enseñando a otros que van creyendo, que vienen atrás. Y el Señor nos manda a esforzarnos en estas cosas, y tenemos todo lo que es doctrina aquí en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos sirve a nosotros para reforzar las enseñanzas del Nuevo Testamento y para los ejemplos de aquellos creyentes de la antigüedad que fueron hombres de fe como nosotros también.